La Guerra Grande sigue hoy tan presente como en 1870. Páginas secretas e inexploradas de libros de historia y documentos celosamente guardados revelan los entretelones del mayor genocidio de América. Noelia Quintana viaja en la historia para traer al presente la verdad de aquellos acontecimientos. El estridor de las armas. Todos los sábados de 18 a 19 horas por Ñandutí. Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Estridor de las Armas, este espacio de historia de la 1020 AM Radio Ñandutí. Bueno, es un precioso sábado, realmente hoy vamos a hablar de un tema, varios temas realmente, ¿verdad? Relacionado con nuestra política externa, con la alta política paraguaya, en un periodo bastante especial de nuestra historia y el devenir de nuestras instituciones. Entonces voy a pasar a presentar a mi súper invitado de hoy, agradeciéndole anticipadamente que se haya hecho de un tiempo para estar aquí con nosotros todo un sábado. Bienvenido, señor embajador Roberto Benítez Fernández, muchísimas gracias por tu presencia. Buenas tardes, Noelia. Gracias a vos por la invitación a participar de este programa que es bastante escuchado y visto. Y sobre todo por estar en esta prestigiosa radio, ¿verdad? Muy reconocida por su lucha por la democracia en una época muy difícil para nuestro país. Vamos a hablar de uno de tus trabajos de investigación que yo estoy encantada, estoy leyendo todavía. Quiero decir que es un libro gigantesco que tiene todo el rigor científico, las fuentes a pie de página. Me enteré de un montón de cosas que no sabía. Bueno, ya voy a compartir eso con la audiencia. Este libro, si en TV, por favor, pueden poner de fondo la tapa del material para que la gente ubique, justamente publicado con Intercontinental Editorial, La diplomacia paraguaya de la transición democrática, las relaciones con los países limítrofes, 1989-2008. Bueno, voy a presentar al señor embajador Roberto Benítez Fernández. Él nació en Asunción, es abogado por la Universidad Nacional de Asunción, egresado de la Academia Diplomática y Consular Carlos Antonio López, posee una maestría en estudios internacionales que culminó con calificación LOE en la Escuela de Posgrado Alcide de Gasperi, Roma, Italia, y una especialización a distancia en solución de conflictos de la Universidad de Irvine, California, Estados Unidos. Ha ejercido la docencia universitaria de grado y posgrado en nuestro país, es funcionario de carrera del Servicio Diplomático de la República y como tal desempeñó diversas funciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en embajadas y consulados del Paraguay, en Italia, Brasil y Estados Unidos de América. Actualmente forma parte del cuadro de embajadores. Así mismo. Bueno, quiero decirles que este libro, por supuesto que pueden acceder en librerías Intercontinental. Y bueno, vamos a empezar porque es muy importante entender primero de qué se ocupa un embajador. ¿Cuál es la función de un embajador? La alta política, ¿de qué se ocupa? Y también quería saber si nuestros problemas domésticos internos impactan y afectan con la ejecución y el desenvolvimiento de nuestra política externa, ¿verdad? Claro. Sí, un diplomático ejerce la representación del país y fundamentalmente del gobierno ante países extranjeros y organismos multilaterales. Tiene la representación oficial, la voz oficial del país en el exterior ante estos dos sujetos del derecho internacional público, ¿verdad? Sí. Los estados y los organismos multilaterales. ¿Y cómo estamos, verdad? Porque siempre estoy analizando la historia, nuestros inicios de nuestras relaciones diplomáticas. En la Junta Superior Gubernativa era el doctor Francia el encargado de nuestras relaciones exteriores. Después con don Carlos Antonio López dio todo un giro. Nos abrimos a la política externa, a la figura de José Verges, ¿verdad? Y bueno, y llegamos
así, tuvimos un largo proceso dentro de nuestro crecimiento diplomático, pero específicamente esta hora de investigación tuya, embajador, sobre este tema de la transición. Estamos hablando de cuál era nuestro nivel diplomático en la dictadura de Alfredo Stroessner, para poder entender los cambios que vos nos presentás en esta obra, ¿verdad? En esta transición que no fue tampoco muy fácil hasta donde estoy leyendo, ¿verdad? ¿Por qué un país marginal en la dictadura stronista a nivel de nuestra alta política? Mira, antes de entrar muy en el detalle de lo que fue la transición democrática desde la perspectiva de la política internacional, Noelia, es importante tener en cuenta cuáles eran las condiciones del país a nivel internacional cuando el general Rodríguez derroca al dictador de Stroessner. ¿Cómo es que estaba el Paraguay en ese momento? Y en ese momento el Paraguay era un país marginado regionalmente debido a los atropellos a los derechos humanos de la dictadura. Mantenía apenas relaciones con 2 o 3 países de igual índole, digamos, las dictaduras de Pinochet, las dictaduras militares de aquel entonces a nivel regional, y lógicamente más allá de eso ya nada. El país estaba prácticamente separado, digamos, de las corrientes internacionales, de los grandes acuerdos y negociaciones que se estaban proyectando. Entonces, cuando llega el febrero de 1989, el gobierno de Rodríguez, que es el primer gobierno de la transición, asume como programa de gobierno algo que no tenía otra opción que hacerlo, que es sacar al país de ese oscurantismo, digamos, de esa forma alejada de la política global, e introducirlo nuevamente a las corrientes. Entonces, con Rodríguez se llega a formar nuevamente parte de la hidrovía Paraguay-Paraná, se ingresa como miembro del Mercosur, se ingresa al Grupo de Río. Lentamente Rodríguez va llevando de la mano al país nuevamente al Paraguay en el concierto de las naciones. Allí comienza, digamos, nuestra transición. Pero yo tengo una curiosidad, embajador, disculpa la interrupción, es que es algo tan importante. Nosotros, como país, recibimos algún tipo de sanción internacional durante la dictadura, porque normalmente se suelen aplicar ese tipo de sanciones, o eso es algo más moderno. En esa época todavía no se utilizaba mucho. Y cómo era nuestra representación externa durante la dictadura, porque justamente estuve leyendo que a partir del año 1980 nosotros éramos considerados una suerte de país marginal, y donde si existían algún tipo de actos protocolares, cosas así, no se enviaban a embajadores propiamente, sino que hay otra categoría de gente que iba, pero no se le invitaba directamente a Stroessner a participar. ¿Cómo era este tema? Si me puedes aclarar un poco mejor. Claro, sobre todo al principio de los años 80, la última década ya de la dictadura, en nuestra región comenzaron a surgir, a llegar gobiernos democráticos. En Argentina, Brasil, Bolivia, que fue el primero, y luego Uruguay. Y sin embargo, bueno, se fue expandiendo Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, pero nosotros quedamos allí siempre al margen, y eso hizo que varios organismos apliquen sanciones al Paraguay. Pero eran unas sanciones, digamos, políticas de muy poco peso para el Paraguay, porque en aquel entonces estábamos tan poco integrados al mundo que la población, digamos, no lo sentía. Eso sí, Estados Unidos en varias ocasiones incluyó al Paraguay entre los países, en su famosa, conocida lista negra de países que no respetan los derechos humanos. El Consejo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también sancionó al Paraguay por el atropello a los derechos humanos, por esa violencia que ejercía el aparato represivo del Estado, por la escasa participación que daba la dictadura, la oportunidad de participación, mejor dicho, que daba la dictadura a las voces disidentes, las persecuciones que existían. En fin, de sanciones el Paraguay estaba así. Estaba
integraba una larga lista de atropellos, digamos. Pero muchísimas gracias por la aclaración, embajador. Ahora ya tengo claro un poco el panorama. Sí. Y decime otra cosa. El golpe de Estado se gesta en la Embajada de Estados Unidos, como mucha gente y algunos investigadores lo plantean. Disculpa que te pregunte esto de buena fuente, pero como vos estás manejando mucho nuestra política externa, ¿realmente se gestó en la Embajada de Estados Unidos? Hay muchas versiones, Sí, ¿verdad? Te cuento sí. yo que cuando llegó el momento del golpe estaba con mis 26 añitos, ¿verdad? O sea que estaba muy poco... Súper jovencito, estaba sí. todavía con aroma universitario, o sea Total, que no, sí. no tenía muchas fuentes primarias, digamos, pero sí, hay muchas versiones, tanto que indican que la Embajada de Estados Unidos estaba de por medio, otras que dicen que fue gestado domésticamente sin participación de ninguna potencia extranjera debido a intereses que entonces la clase oligarca que manejaba el país, donde estaba tanto Stroessner como Rodríguez, compartían el mismo ámbito, había intereses que los separaban. Entonces uno decide, en este caso Rodríguez, digamos, dar paso al frente y con la ayuda de un grupo también de civiles y de militares terminar con la dictadura. Claro. Pero pruebas fehacientes de que hubo una participación extranjera hasta el momento por lo menos no se encontraron. No se tiene así directamente, concretamente, ¿verdad? ¿Y cómo se da este tema del asilo de Stroessner al Brasil? ¿O existieron algunos intentos en otros países de decir qué iban a hacer con Stroessner, verdad? Sí. En los archivos encontramos notas del gobierno de los primeros días de Rodríguez, Sí. solicitando a gobiernos como Chile, Estados Unidos y otros países que le reciban a Stroessner en calidad de refugiado, Es de decir, asilado. no tenían la idea de meterlo preso. Evidentemente no, porque desde las primeras horas en que él asume el gobierno, de facto en ese entonces... Como Rodríguez, provisional, ¿verdad? Claro, Sí. hasta Rodríguez asume el gobierno constitucional recién en mayo, después de las elecciones que se realizan el 9 de mayo, ¿verdad? Durante esos primeros días encontramos el archivo de las notas dirigidas de su gobierno a otras embajadas pidiendo lo reciban a Stroessner en calidad de refugiado. Estos gobiernos, principalmente Estados Unidos, Chile, refutaron, digamos, se negaron a conceder ese asilo, hasta que finalmente el Brasil, Itamaraty, digamos, es el que da la venia para que Stroessner pueda asilarse en el Brasil. ¿Puedes explicarnos lo que representa Itamaraty para la audiencia, embajador? Bueno, Itamaraty es, digamos, el nombre coloquialmente con el que se conoce al Ministerio de Asuntos Extranjeros del Brasil, ¿no? Es bastante llamativo que tenga un nombre en guaraní, ¿no? Viene de Piedra Blanca, Itamonotí. Con el correr del tiempo se queda en Itamaraty. Normalmente se lo considera como los herederos de la diplomacia lusitana, de la diplomacia portuguesa. Sí, claro que sí. Bueno, y entonces, una vez que fue electo, él llamó a elecciones rápidamente, eso es como que en la opinión internacional como que cayó muy bien, ¿verdad? Que él haya asumido, que no haya, voy a decir, a través de un golpe de Estado, que él no se haya autoproclamado presidente, sino que llame a elecciones democráticas, ¿verdad? Luego asume en mayo, creo que fue el 15 de mayo de 1889, y a partir de ahí, ¿cuál fue el eje para los diplomáticos? ¿Qué es dónde ellos tenían que trabajar, verdad? Y cuando él asume el cargo, llegaron presidentes, lo aceptaron Andrés Rodríguez sin ningún problema, o algunos tuvieron algún pero en esto. Producido el golpe, el primero en reconocerlo a Rodríguez fue el gobierno argentino. Argentina. Sí. Fue el primer gobierno en reconocer al gobierno de facto de Rodríguez. Tiene su historia también al margen, ¿verdad? Alfonsín fue el presidente más duro con el dictador, con Stroessner, tanto que en todos esos años en que estuvo Alfonsín, desde el 84,
en que asume Alfonsín, él nunca se encontró con Stroessner, él se negó a cruzarse con Stroessner, él se negó a entrevistarse con Stroessner, porque Raúl Alfonsín venía encabezando una política de instauración del sistema democrático en la región, de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. O sea, todo lo que Stroessner no estaba cumpliendo era lo que Alfonsín exigía. Entonces, como una política de su relacionamiento con el Paraguay, Alfonsín se negó a encontrarse o a saludarlo a Stroessner. Nunca les estrecharon las manos, nunca se encontraron. Tenía esa postura, sí. Cuando cae Stroessner, el 3 de febrero, lógicamente Alfonsín es el primero a levantar la mano con su gobierno y decir: yo acepto, reconozco al gobierno de facto de Rodríguez. Claro, le da el espaldarazo, como se suele decir en política. Seguidamente viene el gobierno brasileño, prácticamente 24 horas después lo reconoce el gobierno de Brasil, de José Sarney, y a partir de allí comienzan a caer como fichas, digamos, una tras otra, el reconocimiento de los demás gobiernos de la región. Los europeos y los Estados Unidos fueron más escépticos. ¿Ah, sí? Ajá. Estados Unidos, por ejemplo, condicionó en gran medida que Rodríguez llame a elecciones, que digamos, se legalice la situación que se dio el 3 de febrero. Claro, obviamente como provisional, claro. Estados Unidos... Sí. Estados Unidos esperó bastante tiempo para reconocer el gobierno de facto de Rodríguez. Después de llamar a elecciones, Rodríguez, ahí recién Estados Unidos reconoce al gobierno de facto de él. Es decir, Estados Unidos no reconoció el gobierno de Rodríguez antes de que él llame a elecciones. Los europeos, los primeros países europeos en reconocer el gobierno de facto fueron Francia y Gran Bretaña, con las mismas características, ¿verdad? Considerando la promesa de Rodríguez y luego que la oficialización del llamado a elecciones, ellos reconocen al gobierno. Ese fue un paso muy inteligente del general Rodríguez, porque él tenía detrás suyo un séquito, digamos, que no estaba muy convencido de la necesidad de llamar a elecciones. ¿En serio? Sí, ya está... Hay una anécdota, disculpe, embajador, dice que Stroessner estando en Brasil, pero acá están todos, falto yo nomás. Sí, decía. la foto, era una fotografía supuestamente. Dice que él dijo una cosa, no sé en si esta es foto cierto. estamos todos y solamente Solo falto yo, ¿verdad? Sí, eso es una manera de representar la situación en el 89. Con razón, este tema de la política externa, entonces, de mirar con cuidado estas situaciones. Sí, por eso digo, mire, el general Rodríguez allí, él se vistió de estadista. En ese entonces. En ese momento él se viste de estadista y a pesar de la opinión de algunos de peso que no estaban muy interesados en las llamadas elecciones, sino que se continúe con el mismo sistema de un general fuerte en el Palacio de López, un general avesado, respetado por las Fuerzas Armadas, que maneje el potencial de tiro, digamos, de las Fuerzas Armadas, continúe como presidente. Era un poco el stroessnismo sin Stroessner, ¿verdad? Pero con las mismas mañas y querían tener entonces esta continuidad los Carlos. Sí, no sé si los Carlos, no te puedo dar nombres, pero sí hay gente que estuvo muy de acuerdo en que o en desacuerdo, mejor dicho, en que se llame elecciones. No obstante, Rodríguez, te vuelvo a reiterar, él se viste de estadista y llama a elecciones, firma el decreto por el cual se convoca a elecciones generales. Y es más, no solamente eso, él también, a pedido de las fuerzas opositoras, no nos olvidemos de la oposición, que juega también su papel preponderante, él a pedido de las fuerzas opositoras invita a observadores internacionales para que vengan con sus enviados a observar el desarrollo de las elecciones. Entonces ahí llegan observadores de la OEA, vienen observadores de la Comunidad Económica Europea de entonces, ¿verdad? Y de varios países, de la Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, en fin. Por lo que las elecciones que legalizan la presidencia de Rodríguez se transforman en un evento de gran magnitud internacional. Cuando él asume el 14 de mayo,
es la primera vez que en Asunción se dan cita 5 presidentes de la República. 5 estuvieron. Sí. 5. Hasta ese entonces nadie, o sea, hasta ese entonces Stroessner nunca consiguió organizar un evento con presencia de más de 2 presidentes o más de un presidente de la Más de un República. presidente. Claro. Esa fue una cumbre regional. Vinieron los presidentes de Uruguay, de Argentina, Brasil, Bolivia, el representante de los Estados Unidos. En fin, fue una cumbre. Fue un apoyo interesante. Fue una cumbre sí. Sudamericana hasta entonces no conocida en nuestro país. Y una cosa, embajador, obviamente que Rodríguez tuvo varios aciertos, el llamado a elección, también el tratamiento que tuvo con la prensa, un poco más de apertura, ¿verdad? En el libro eso se menciona claramente porque en la época de Stroessner esto estaba muy controlado, justamente estamos en Ñandutí, ¿verdad? Sabemos perfectamente cómo se controlaba y se presionaba la prensa, ¿verdad? Pero dentro de este marco, dentro del gobierno ya desarrollado, tuvimos nosotros dificultades con nuestro relacionamiento en la región, específicamente con la Argentina, ¿verdad? Por lo menos a lo largo del periodo de Andrés Rodríguez. Creo que fue ahí, si me podrías corregir, embajador, este problema de la bifurcación del río Pilcomayo, el tema de la exigencia, el combate contra el narcotráfico. Es decir, ¿cómo especialmente era nuestro relacionamiento con nuestros países limítrofes, específicamente con Brasil, con el tema de Itaipú, y con la Argentina, con esta cuestión que fue, creo que en extremo también debatida y analizada, ¿verdad? Por supuesto. El Rodríguez hace inmediatamente una nueva versión de la posición paraguaya a nivel regional, ¿verdad? Sí. Al dejar de lado, al comenzar a desarmarse, porque ¿cuál era el objetivo del proceso de transición? No sé, no tengo idea. El objetivo del proceso de transición era desmantelar el aparato represivo, establecido sustituirlo, por años, claro, sí. Establecido, montado por la dictadura, desmantelar ese aparato represivo y sustituirlo por un Estado de Derecho con un sistema democrático de vida. Eso se hace ya en el 92, ese gran proceso se consolida en el 92 con el llamado a una nueva constitución, una nueva Convención Nacional Constituyente que redactan una constitución completamente diferente a la anterior. Muchos estarán de acuerdo en sus términos, otros claro, no, pero digamos, entre sus grandes logros está la consolidación de la libertad de expresión. Ese es otro mérito, digamos, de Rodríguez. Él no rehuyó a las críticas. Él dejó abierta la libertad de expresión. Grandes corporaciones o medios periodísticos que sufrían la persecución o sufrieron la persecución de Stroessner, entre Ñandutí, ABC, El Pueblo del Partido Febrerista y varios otros, pudieron volver a trabajar, pudieron reabrir sus puertas y nuevamente informar a la ciudadanía, ¿no? Ese es otro aspecto positivo del legado de Rodríguez, además del llamado a una nueva Convención Nacional Constituyente. Ahora, como en el libro menciono, el abordaje de esta obra es desde la perspectiva de la opinión pública. Es decir, cómo la opinión pública paraguaya observó el desarrollo del proceso de transición en el ámbito del relacionamiento internacional. Sí. Y desde esa perspectiva, desde la opinión pública, hubo momentos en que las críticas lanzadas a los gobiernos, no solamente el de Rodríguez, sino a todos los que vinieron posteriormente, fueron bastante pesadas por causa de 2 o 3 temas que marcaron, digamos, la columna vertebral de lo que era el relacionamiento internacional de Paraguay, sí, en el aspecto regional. Uno de ellos, al que te referiste, el río Pilcomayo. El desvío del Pilcomayo empieza durante la administración de Rodríguez, pero abarca las conversaciones y las negociaciones abarcan otras administraciones que siguen a la de Rodríguez. Un aspecto que
que sí, hasta hoy en día se le achaca a Rodríguez es el tema de Yacyretá. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque coincidentemente en el 89 vencía el periodo de la Argentina para tener la dirección ejecutiva de la entidad binacional Yacyretá. Es decir, en el 89 le correspondía, por letras del tratado, la dirección ejecutiva al Paraguay. Pero no se conocen los motivos, los argumentos. Rodríguez accede nuevamente a renunciar al derecho paraguayo, a la dirección ejecutiva. ¿No se conoce, embajador, o no se quiere decir? Es decir, no puede ser que un Estado no conozca la reacción de nada más y nada menos que el presidente de la República en cuanto a los intereses, ¿verdad?, que conllevaría asumir lo que por tratado debe asumir, ¿verdad? Yo personalmente no encontré en los archivos los argumentos. Está simplemente la nota por el cual el gobierno de Rodríguez accede al pedido de la Argentina. Lógicamente es una reacción a una petición argentina, no es una concesión, digamos, una iniciativa paraguaya. Claro. Lógicamente es el resultado de una gestión que hace la diplomacia argentina ante el gobierno de Rodríguez. ¿Y especifica en el pedido, es decir, cuáles son los motivos por el cual ellos están solicitando esto? No, normalmente esas cosas muy digamos, delicadas, se lo explican verbalmente. Yo supongo que en una reunión el embajador argentino o el canciller argentino le habrá dicho en qué se sustentaba el pedido argentino, ¿verdad?, de volver a tener 5 años más la dirección ejecutiva, es decir, de no respetar el tratado, porque ya Stroessner le había hecho lo mismo, ¿verdad? Bueno, es allí en el 89 comienza, digamos, las debilidades en materia de posición paraguaya en su relación con la Argentina sobre Yacyretá. Porque cuando podía tomar el toro por las astas, sí, eludió hacerlo en aquel entonces, y al renunciar al derecho paraguayo, la Argentina continuó ejerciendo con fuerza y hegemonía la dirección de Yacyretá. Bueno, querido embajador, brevemente vamos a interrumpir la programación. Acá me están avisando la gente de producción que tenemos que ir a una breve pausa, pero enseguida volvemos con esta interesante entrevista para conocer un poco, ¿verdad?, sobre nuestra política externa y específicamente cómo estamos en este proceso, en nuestro crecimiento diplomático. Bueno, vamos a volver enseguida con el embajador Roberto Benítez Fernández. Estás escuchando El Estridor de las Armas con Noelia Quintana por Ñandutí.